Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile, les damos la bienvenida al segundo ciclo de encuentros digitales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Estos ciclos se desarrollan los días miércoles cada 15 días a las 18 horas a través de la plataforma Teams. En esta oportunidad, el tema será la nueva generación de adultos mayores y su calidad de vida. Nuestra invitada es Karina Gatica, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Deusto, España. Es magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología, de la Modernización por la Universidad de Chile, trabajadora social y licenciada en Trabajo Social por la Universidad Cardenal Silva Enríquez. Tiene un diplomado en Derecho de Familia y Mediación Familiar por la Universidad de Chile. Es docente de pre- y posgrado de universidades nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como académica de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile en su sede Santiago y es directora del Grupo de Investigación Calidad de Vida, Familia y Envejecimiento. Modera estos encuentros digitales Jessica Morales Gutiérrez, quien es doctora en Psicología por la Universidad de Santiago de Chile. Ha sido directora de la carrera de Psicología en Santiago y actualmente es académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin más que agregar, y hechas las presentaciones, los dejamos con la nueva generación de adultos mayores y su calidad de vida. Muy buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a este encuentro de conversaciones digitales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile. El tema de hoy, la nueva generación de adultos mayores y su calidad de vida. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Karina Gatica. Karina, muchas gracias. A contar de este momento, que va a quedar disponible el chat para que puedan realizar sus consultas, las que van a ser respondidas en la segunda instancia de esta conversación. Estimada Karina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito cómo ha estado en estos momentos el escenario en la última fase ya del semestre, ¿no? A propósito de todo lo que es las cátedras y el trabajo que realizas en la universidad. Hola, buenas tardes, Jessica. Bueno, y a todos nuestros asistentes virtuales, muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a la facultad por la invitación. Como tú dices, ya estamos finalizando este semestre. Me imagino que, como todo el mundo, agotadísimo, pero bueno, contentos principalmente porque este año ha sido un año bastante productivo para este grupo de investigación que estoy a cargo de dirigir en este año 2020 y en el cual hoy día estoy a nombre de todos ellos representando este grupo de investigación en esta conversación, así que creo que ha sido un año, a pesar de todo, bueno para este grupo, al cual aprovecho de agradecer. Muchas gracias. A propósito de la conversación de hoy, que tenemos que, ¿no es cierto?, adentrarnos con lo que es los adultos mayores. Me gustaría hacerte un pequeño contexto, Karina, porque fíjate que últimamente lo que hemos revisado, que ha salido a la palestra este grupo etario, ¿no es cierto?, que ha llamado fuertemente la atención a propósito. Algunos inclusive le han denominado los baby boomers, no sé si por ahí también ustedes lo mencionan así, o los nuevos adultos mayores, ¿ya? Que el acento que han puesto es porque son un grupo que están protagonizando un gran cambio con lo que es la mirada del adulto mayor que hoy día nosotros tenemos en nuestra sociedad. Son un grupo que nacieron por ahí entre las décadas del 40, 50 y 60, que están marcando una tendencia muy importante, una tendencia futura, que algunos la han mencionado, porque son más saludables, tienen mayor poder de adquisición, son también consumidores, ¿no es cierto?, del mundo digital, y también se les considera socialmente mucho más activos, ¿ya?
Muchos de ellos inclusive llegan a esta etapa, ¿no es cierto?, con un replanteamiento de nuevas oportunidades laborales. Eso es bastante curioso porque generalmente nuestros abuelos, y los abuelos seguramente de ellos, muchos de ellos pensaban que cuando llegaban a esta etapa llegaban, ¿no es cierto?, a sentarse en su silloncito cómodo, ver televisión, quizás muchas abuelas, ¿no es cierto?, con la mirada de cuidar a sus nietos, en fin. Pero hoy día tenemos un grupo que está mucho más inquieto y que inclusive la etapa de la jubilación la están aprovechando para generar nuevos planteamientos laborales. Están así que inclusive Estados Unidos acaba de escoger a un nuevo presidente con 77 años de edad. Sin embargo, también sabemos que no todo es color de rosa, ¿ya? Y que dentro de este grupo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con calidad de vida, también hay situaciones que han sido especialmente difíciles y que han salido a la palestra a propósito del contexto de pandemia. Y ahí queríamos preguntarte, Karina, la primera pregunta, una de las tantas, ¿qué diferencia existe en esta generación de adultos mayores si las comparamos nosotros con las décadas pasadas, lo que estábamos comentando, con los abuelos, ¿no es cierto?, de ellos mismos? ¿Quiénes son? ¿Hacia dónde están apuntando? Interesante, Jessica, lo que tú planteas y que ha denominado este conversatorio como esta nueva generación. Me parece que es bastante adecuado a lo que tú comentas y a lo que introduces en esta conversación, porque efectivamente hoy día las personas mayores pareciera ser que son distintas a las personas que nosotros con anterioridad o al concepto que con anterioridad manejábamos en torno a la vejez. Es importante ahí que nosotros, estudiosos de esta etapa, podamos tomar conciencia de que efectivamente hemos construido colectivamente una representación social respecto del concepto de vejez y lo que esto implica, y que tiende un poco a identificar aquellos rasgos característicos que tú has denominado como esta abuela. Hoy día no siempre cumplen el rol de abuelos las personas mayores, ¿verdad?, que se quedan en sus casas y que jubilan en el fondo para aprovechar una etapa de descanso. Efectivamente, hoy día no es así. Las personas mayores nos han demostrado que tienen capacidades instaladas y que esas capacidades incluso todavía podrían ser potenciales en algunos ámbitos de su quehacer. Básicamente, la explicación que se da en la literatura y en las distintas bibliografías y estudios guarda relación principalmente con que estos adultos mayores han sido protagonistas de los macrofenómenos sociales que hemos vivido nosotros a escala planetaria. Todos, jóvenes, niños y niñas, y también las personas mayores, hemos tenido que experimentar cambios muy rápidos en esta sociedad. Por tanto, ha puesto a prueba toda la capacidad adaptativa de estas personas mayores que quizás con 60 y más años han tenido que adaptarse mucho más que una persona joven, ¿verdad?, a ciertas estructuras de vida que ya tenía más bien interiorizadas en su hábitus, diría Pierre Bourdieu. Sin embargo, efectivamente yo creo que han sido protagonistas de estos cambios. Y ha sido esta mixtura entre la integración entre estos grandes fenómenos que ha dado más oportunidades en términos de avances tecnológicos, en el ámbito de la salud, que le han permitido estar mucho mejor, pero también así han sido ellos, ¿verdad? Adultos mayores o personas mayores mucho más empoderados, que hoy día hemos visto en los distintos medios de comunicación manifestándose, incluso demandando frente a ciertas necesidades insatisfechas. Entonces yo creo que ha sido una bonita coincidencia de momentos en la historia. Perfecto. Ahora, un tema que es sumamente relevante es el tema de la calidad de vida, ¿ya? La plataforma de calidad de vida es sumamente amplia, ¿ya? Y sabemos también, ¿no es cierto?, que hay visiones desde la subjetividad y la objetividad. Teniendo en consideración eso, Karina, cuando ustedes estudian los indicadores que miden calidad de vida, ¿cuáles son los indicadores que salen con mayor frecuencia al hacer estas mediciones, particularmente en este grupo etario?
Bueno, se estudian todas estas dimensiones, tanto la objetiva como la subjetiva, porque así como tú planteas que hoy día el estudio de la calidad de vida es muy amplio, efectivamente es tan amplio que existen disidencias también entre las distintas miradas teóricas. Sin embargo, la coincidencia o el consenso es que debe estudiarse desde estas dos perspectivas, objetiva y subjetiva. Piensa tú que hace un par de años, solamente, no sé, hace 2 décadas atrás, no se incorporaba la variable subjetiva en la medición de la calidad de vida, que ha sido más bien algo reciente y que además ha sido bastante útil, porque guarda relación con la percepción que la persona, que el sujeto tiene respecto a su propia vida. Y esto muchas veces puede ser paradojal a estas condiciones de vida objetivas, ¿ya? Ese es un resultado característico y transversal, independiente de la etapa de la vida en la que nos encontremos, en que efectivamente existe una paradoja entre aquello que se denomina objetivo, más bien el nivel de vida, las condiciones de vida, y la propia percepción subjetiva. Esto también pasa en la población mayor. Efectivamente pasa. Quizás producto, dentro de las explicaciones que se hipotetizan, guardan relación más bien con producto del alto nivel de resiliencia que tienen estas personas. Porque al estudiar calidad de vida, a diferencia de otra etapa de la vida, en el caso de las personas mayores, siempre son estudios biográficos. Siempre implica que la persona responde desde su propia historia, desde su experiencia vital. Por tanto, es distinto a una circunstancia donde en un joven, por ejemplo, los estudios de calidad de vida, comparamos 3 años antes o 3 años en proyección. Pero en este caso, la persona mayor viene con su vida a dar cuenta de lo que le preguntamos en estos estudios en relación a este tema. ¿Cuáles son los elementos que más se presentan o que más se valoran? Sin duda la salud. La salud es uno de los dominios o de los ámbitos mayormente valorados en la percepción de calidad de vida de las personas mayores. Y otro también que se hace cada vez más con más fuerza se presenta es la movilidad. Y la movilidad asociada a la autonomía, a la capacidad de funcionar. Fíjate que uno de los miedos más grandes que tienen las personas mayores es a enfermarse, pero no es a enfermarse en cualquier caso, sino que es enfermarse y tener un grado de dependencia de otros. Entonces, claro, efectivamente se presenta la salud como uno de los dominios más valorados y también la movilidad, un poco en esta vinculación o interrelación con esta capacidad de autonomía, que también es fundamental en los estudios de la percepción de calidad de vida. A propósito de esta historia subjetiva, o como se dice coloquialmente, de esta mochila que uno va cargando, ¿no es cierto?, a través de la vida. Cuando nosotros le preguntamos a un adulto mayor, ¿qué entiende este adulto mayor por calidad de vida? ¿Qué es lo que responde generalmente? Entendiendo que hay dos dimensiones, ¿no es cierto?, que son sumamente relevantes, que es la salud y que lo acabas de decir, ¿no es cierto?, esta cosa de no depender de otro, ¿no? Pero además de estas dos dimensiones, ¿qué es lo que entiende el adulto mayor de hoy por calidad de vida? Mira, hay resultados que a mí me han llamado la atención muchísimo porque evidencian, en definitiva, los cambios generacionales. Y en el caso de las personas mayores, la calidad de vida es concebida más bien como un valor postmaterial, ¿sí? ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo así? Ronald Inglehart es un autor que da cuenta de una mirada teórica que se llama el cambio social de los valores y hace un estudio bien interesante con población joven y también con población mayor. Y en la comparativa, evidentemente, da cuenta en este estudio que las personas mayores tienen una concepción de la calidad de vida en el plano de lo postmaterial. Es decir, que para hablar de calidad de vida ya tienen que tener satisfechas sus necesidades vitales o básicas, dependiendo de la mirada o de la aproximación que tengan. Sin embargo, para una persona de menor edad, un adulto o joven, la calidad de vida es hoy día algo que está incorporado como al imaginario de lo deseable en la vida. Mientras que para los adultos mayores muchas veces puede presentarse como una especie de privilegio, ¿sí? Como, ok, tengo todo resuelto y ahora puedo efectivamente tratar de cultivar este ámbito más vinculado a la calidad de vida, ¿no? Sin embargo, en el caso de las personas más jóvenes,
se plantea como un elemento más. Bueno, y ahí tú sabes, en el caso de temas de organización o de organizaciones en el plano laboral, muchas veces se evidencia esto en lo que priorizan los jóvenes al momento de quedarse en un trabajo, ¿sí? Que son buenas relaciones, que tener espacio para el ocio, por ejemplo, mientras que los adultos mayores todavía privilegian una mirada más material vinculada al trabajo. Es decir, que tengan un mayor ingreso, que tengan una mayor permanencia en el lugar de trabajo y que no, a lo mejor, privilegiando tanto esta posibilidad de tener un espacio para el ocio y la recreación. En ese sentido, claro, a mí me resulta, es como evidente que se hace o se confirma esta mirada teórica de este autor, pero me resulta curioso por sentirlo como un privilegio o una especie de lujo, por decirlo de alguna manera, en la vida. Claro. Ahora, guarda relación evidentemente con su historia de vida, con lo que uno trae aparejado en estas experiencias, ¿verdad? A lo largo de todos estos años. Y se aprendió así, yo creo, una generación mucho más del rigor, del esfuerzo, quizás me atrevería a decir que por ahí va esta concepción de calidad de vida. Sí, fíjate que interesante lo que estás mencionando, porque claro, una de las características que se mencionan también de estos baby boomers, ¿no es cierto?, que la motivación está fuertemente orientada a lo que es el orden, la estructura, ya no así como la generación X, a la cual usted y yo pertenecemos, doctora, que es una motivación, ¿no es cierto?, que está más focalizada en los logros y las metas. Vamos a los millennials, ¿no es cierto?, que las motivaciones están focalizadas a las socializaciones y de hecho al disfrute, coincidentemente con lo que estás mencionando. Y bueno, y la generación Z, que ahí están los más chiquititos, ¿no es cierto?, que llegan hasta los 14 años, según los estudios, que están justamente focalizados en lo que es la contribución al planeta y la movilidad. Y aquí me detengo porque en la pregunta anterior, cuando hablábamos de qué ellos entendían por calidad de vida, y tú mencionabas que, ¿no es cierto?, tenía que ver un poco con esta cosa como un privilegio y tener las bases, obviamente, sustentadas de los aspectos quizás más básicos llenados, por decirlo de alguna manera, definitivamente me evoca Maslow, ¿no es cierto?, con su pirámide de necesidades. Tengo las primeras bases de las pirámides completas, entonces voy ascendiendo hasta llegar un minuto, ¿no es cierto?, que puedo ya tener el acceso a la espiritualidad. Y desde ahí, doctora Karina, quisiera saber cuál es la importancia que este grupo etario, entendiendo que también tiene una mirada, ¿no es cierto?, postmaterialista, cuál es la importancia que se le da a la espiritualidad, considerando además que de alguna forma están en el ocaso de la vida, ¿no?, dirían los grandes poetas. Sí, bueno, esta es otra dimensión que no se ha incorporado todavía en el estudio, en los estudios nacionales, ya que quizás obedece a otra tradición de cultura, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, Bután, que en su momento fue uno de los países que lideró el ranking de la felicidad, lo incorpora en la medición. Y así otros países un poco de esta tradición que te digo yo, cultural, muy distinta a la nuestra, a la occidental. Por tanto, es una dimensión importante que los resultados de los estudios muestran que evidentemente las personas mayores están mucho más puestas quizás en esta dimensión espiritual que las personas más jóvenes o en comparación a los más jóvenes. Esta dimensión espiritual, yo diría, tratando de buscar sentido, ¿verdad? Como tú dices, no podemos negar que efectivamente la vejez es la etapa de la vida en que con mayor cercanía podemos ver el final de nuestra vida, aunque esta pandemia, bueno, y todo nos ha demostrado que efectivamente la fragilidad humana no tiene que ver con la edad. Sin embargo, no podemos negar que esta etapa de la vida, la vejez, tiene mayor cercanía con la muerte. Tema que hablamos poco, además como sociedad, que no lo conversamos ni en familia, ni con la pareja. Pareciera ser que es algo que sabemos que viene, pero que nadie quiere ver. Muy complejo. Por tanto, yo creo que esta dimensión espiritual, de alguna manera, o esta, comillas, inversión en esta dimensión espiritual,
contribuye efectivamente para que las personas mayores busquen el sentido, a través muchas personas de prácticas religiosas, pero a lo mejor no vinculado a una práctica religiosa, más bien a un volcarse hacia sí mismo, a un cultivarse, ¿verdad? También, desde este tipo de prácticas que fomentan esta mirada o esta dimensión más espiritual que por el devenir de nuestra sociedad pareciera que dejamos los años posteriores para cultivarla y nos olvidamos completamente de ella, al menos hasta los 60, 70, pareciera. Karina, ¿y este acercamiento espiritual obedece necesariamente a esta sensación de me estoy acercando ya a la etapa final de mi vida? ¿Tiene que ver con eso en rigor? ¿O es algo que ocurre como una característica propia de este grupo etario? Yo me atrevería a decir, porque nos cuesta en los estudios de corte cuantitativo, que son los que más se hacen en este ámbito, cuesta un poco tratar de hipotetizar al respecto sobre algún resultado. Carecemos del discurso, que es tan importante también en estudios de corte cualitativo para poder estudiar esta temática. Pero yo ahí me atrevería a decir que también tienen que ver con instancias de relación social, de verse con el otro, ¿sí? De encontrar ahí a su grupo de pares también. Entonces yo me atrevería a decir que sí, efectivamente tiene que ver con esta dimensión por la etapa en la que se encuentran, pero también como un espacio de sociabilidad, donde existe un encuentro con los pares también, con el grupo de pares. Muchos de los estudios que últimamente han salido, y particularmente en Chile también, muestran que las expectativas de vida en general de estos grupos etarios son las mujeres las que llevamos, ¿no es cierto?, podríamos decir, mayor rango. Somos las mujeres que logramos mayor avance en las edades. Desde ahí, ¿cuáles son los factores que influyen en esta situación? ¿Por qué las mujeres estamos, los hombres también, sin duda, pero siempre la mujer tiene, ¿no es cierto?, alcanza al final del día los rankings más altos en términos de logran pasar efectivamente mayor edad? ¿Cuáles serían los factores que podrían estar influyendo en este tipo de situación? Porque esto además es una característica mundial, no es solamente de nuestro país, en general. Y es una característica bastante emergente también. Hoy día yo creo que se incorporan dos miradas novedosas al estudio de la vejez, y una tiene relación con el envejecimiento en la vejez, porque hoy día entre los 60 y hasta 80 y más, hay una gran heterogeneidad de personas mayores. Entonces es importante que hoy día pensemos en el estudio del envejecimiento en la vejez, ¿sí?, como parte del proceso, donde encontramos no un rango, sino que hasta podríamos distinguir 3 rangos etarios. Y otro elemento que se está incorporando bastante también en los estudios habla de la feminización de la vejez, ¿ya? Como un concepto que da cuenta de esto que tú planteas, que tiene que ver con que las personas mayores hoy día, en mayor porcentaje en el caso chileno y también latinoamericano, son mujeres, ¿ya? Chile lidera el ranking latinoamericano de personas mayores por sobre 80 años. Y esto pasa, bueno, lamentablemente porque los hombres viven menos, ¿sí? Y nosotras, las mujeres, estamos viviendo más. No sé si mejor, pero más. ¿Por qué? Diferencia. Así es. Básicamente, creo que esto guarda relación con que las mujeres culturalmente hemos estado siempre mucho más preocupadas de la salud. El otro día escuchaba un conversatorio, un colega, donde hablaba desde lo masculino y temas de pandemia, por ejemplo, cómo el hombre tiene mucho menos autocuidado, por ejemplo, que la mujer en relación a la pandemia. Y eso también se extiende, cómo las mujeres frente quizás a cualquier síntoma
acuden al médico a hacerse su chequeo a modo de prevención, mientras que pareciera ser que por características o diferencias de género, los hombres aplazan mucho más y dilatan mucho más este autocuidado, ¿verdad? Imagino que por un rasgo de cómo se ha ido construyendo ser hombre hoy día en nuestra sociedad. Creo que es por eso, y también porque, bueno, las mujeres hemos cultivado mucho más los vínculos sociales, y el relacionarse con otros, el estar en contacto con otros también, obviamente que va a contribuir a tener una vida también más saludable en el plano de la salud mental. Hoy día yo diría una de las grandes amenazas producto de esta situación de confinamiento ha sido el aislamiento social para personas que ya vivían una situación de aislamiento o de menos vínculos, ¿sí? Entonces, eso ha sido la gran amenaza. Me atrevería, Jessica, a decir que podría dar cuenta de esos dos elementos. Sería interesante, a propósito de las mujeres y lo femenino, también hacer comparaciones de estudios con los mamíferos, porque a lo mejor es un fenómeno que ocurre en la naturaleza. Puede ser, ¿no? Que a propósito de que nosotras sí o sí tenemos que dar a luz y cuidar, ¿no es cierto? A propósito, y también los mamíferos de la naturaleza lo tienen que hacer, quizás también es un fenómeno que está dado así naturalmente. Lo dejo ahí como inquietud a propósito. Dentro de las líneas que estábamos viendo, de los factores, ¿no es cierto?, que eran relevantes para el adulto mayor, estaba el ámbito de las relaciones sociales, que lo acababas de decir hace un rato. ¿Qué tienen que ver las relaciones sociales a la hora de evaluar calidad de vida en una persona, ¿no es cierto?, que está ya en este grupo etario? ¿Cuál es la importancia de esto? Fundamentalmente el ámbito de la sociabilidad, de las relaciones, del vínculo, tiene bastante relación con la salud de las personas, ¿sí? En este caso con la salud mental. Es como, te diría, es como un factor protector en las personas mayores. Y se presenta, la verdad que con bastante fuerza y bastante innovadamente, diría yo, en este último tiempo, que nos hemos visto también enfrentados a ser creativos en torno a cómo nos relacionamos teniendo que estar en nuestras casas, ¿verdad? Y aquí todos los estudios apuntan que las tecnologías de la información y la comunicación juegan un rol fundamental. Hoy día los vínculos se han mantenido producto de la pandemia a distancia, modalidad remota, pero se han mantenido. Y eso, no en todas, pero en la mayoría de las personas mayores, ha podido darse producto del uso de la tecnología. El uso de celulares, la posibilidad de llamar a la familia, de chatear con los amigos, de sacar fotos, de jugar. Muchas personas juegan, muchas personas mayores declaran jugar en sus celulares. Sopa de letras, sudoku, ejercicios también que ayudan a habilidades también cognitivas y a prevenir un poco el deterioro también. La sociabilidad yo creo que para todos es muy importante, pero principalmente en esta etapa de la vida es fundamental. Muchas personas declaran sentirse excluidas, aisladas, incluso maltratadas por la sociedad. Conceptos que se usan de manera peyorativa, como el viejo, la vieja, las personas lo consideran como violencia verbal. Correcto. Muchas personas también evitan, si no lo son, que les asignen roles. Hola abuelito, hola abuelita. Para nada, no son abuelitos de esas personas. Entonces, culturalmente tenemos ciertos aspectos instalados que hoy día ya no les parecen tan bien a las personas mayores. Y me parece súper adecuado porque también ellos mismos van educándonos en esta manera de ir construyendo este concepto de vejez. Por tanto, yo diría que la manera de relacionarse y de relacionarnos con las personas mayores hoy día es fundamental. Espacios de participación ciudadana,
efectivamente son necesarias y yo creo que no los tenemos como deberíamos tenerlo. Hoy día, por ejemplo, el programa de envejecimiento positivo, activo del actual gobierno, que dura hasta el año 2025, si no me equivoco, intenta incentivar y potenciar este ámbito de la participación vinculada al territorio, ¿sí? Esta participación territorial, la asociatividad, la participación en club de adultos mayores y también, muy importante, la participación intergeneracional, ¿sí? Que es cada vez más importante. Importantísimo, la convivencia, ¿no es cierto?, entre las generaciones y particularmente cuando esto se enriquece a través de la familia. Y a propósito del contexto de pandemia y las relaciones sociales, de acuerdo a las investigaciones que ustedes están trabajando y a tu propia visión, ¿cómo ha afectado la calidad de vida en estos grupos? Entendiendo, ¿no es cierto?, todos estos elementos que acabamos de mencionar de las relaciones sociales, el confinamiento, ¿cómo se han visto afectados los adultos mayores en este contexto de pandemia? Y algo no menor, ¿qué sugerencias se pueden realizar para, obviamente, en el contexto familiar en el fondo? Porque sabemos que hay muchas familias que están sufriendo un aislamiento literalmente y que también, ¿no es cierto?, se da una situación, podríamos decir, inclusive de miedo. Y miedo porque también, digámoslo, prendemos, ¿no es cierto?, los televisores, vemos programas que están llenos, ¿no es cierto?, de tragedias, el mundo se dice que está enfermo. Entonces, desde ahí, ¿cómo se podría manejar una familia, ¿no es cierto?, que está viviendo con sus abuelos y que están bombardeados de estas temáticas en general? Sí, aquí se da un fenómeno que, fíjate que al inicio yo no lo advertí, que tiene relación con estas restricciones al adulto mayor, sobre todo después de los 75 años. La verdad que creo que pasa un poco lo que dice nuestro conocido refrán, que los cuidados del sacristán matan al señor cura. Creo que podríamos un poco pensarlo desde esa perspectiva. Exceso de cuidados que finalmente las personas, más que valorarlo, se han visto en desmedro de su propia calidad de vida. Correcto. Los estudios declaran fundamentalmente que la actividad física ha sido uno de los aspectos más deteriorados. Cuando ya en general nuestra población es sedentaria, se han acentuado mucho más los índices de sedentarismo en las personas mayores. Es evidente que yo no todavía, una población de riesgo, ¿verdad? Pero el manejo del riesgo creo que hay que pensarlo muy bien. Las personas realmente mayores se han considerado discriminadas, producto del no poder salir porque tiene 75 años y más. Hay mucho más enfermedades de base, hay mucha más tendencia quizás al contagio, producto de estas condiciones de base en términos de salud, pero evidentemente si existe una educación adecuada, un resguardo adecuado, las personas podrían hacer ciertas actividades, ¿verdad? Un poco como estamos viendo ya en este segundo momento, donde se han desconfinado las comunas y existe mayor también posibilidad de moverse. Yo creo que ha sido una etapa muy crítica para las personas mayores. Las personas declaran incluso que se sienten muy apenadas por vivir este último momento de su vida encerrados. Y eso es duro escucharlo, es súper duro escucharlo porque debería ser la etapa en que ellos están pensando en esta autorrealización de Maslow que tú planteabas anteriormente. Y ahí, bueno, yo creo que evidentemente, no sé si es una sugerencia, pero yo creo que las familias tenemos un rol fundamental en estar presente. Hay mucho adulto mayor que vive solo, en acompañarlo a través de los medios de comunicación. También fíjate que dentro de las actividades que más declaran los adultos mayores es ver televisión. Entonces, a propósito de lo que tú decías, ¿cómo se va construyendo el mundo? A partir de la imagen que nos muestra la televisión.
Entonces, desde una mirada sistémica podríamos decir, es importante que entre nueva información al sistema, que no solo provenga de este medio de comunicación, sino que de conversaciones con amistades, con grupos de amigos, ¿verdad? O sea, yo creo que este es el momento de marcar presencia, de acompañar, fundamentalmente de acompañar. Tal como tú decías anteriormente, hoy día hay adultos mayores que además cumplen labores de cuidado. Cuidados a la pareja que está enferma, incluso cuidados a los nietos, a pesar de que hoy ya muchos declaran que no están dispuestos a hacer esa actividad. Y quizás es otro rasgo que se diferencian de los abuelos de otras épocas, ¿verdad? Por tanto, yo creo que la familia es fundamental. Para terminar aquí con esta pregunta, Jessica, me gustaría también comentarte que hay otro elemento importante en la construcción de calidad de vida de las personas mayores, que es que el destinatario de la calidad de vida de una persona mayor siempre es otro, su familia. Entonces, cuando tú preguntas respecto de cómo evidencia esta calidad de vida o qué quisiera para que efectivamente pudiera completar este bienestar, siempre te refieren a otros, a que mi hija esté bien, a que mi nieto pueda encontrar trabajo. Entonces, el destinatario de la acción de este sujeto mayor es otro. Impresionante eso, porque también tiene que ver con ciertas características de altruismo, ¿no? O sea, cómo yo le entrego mi ser, mi estar bien a otros. Y efectivamente sí, son muchos los que desean que el otro esté bien. Les queremos recordar que estamos conversando sobre la nueva generación de adultos mayores y su calidad de vida con la doctora Karina Gatica, directora del Grupo de Investigación Calidad de Vida, Familia y Envejecimiento de nuestra Universidad Autónoma de Chile. A continuación, estimada Karina, damos paso a las preguntas que han realizado las personas que se integraron al chat. Sí, para la doctora Karina Gatica tenemos varias preguntas. La primera dice, ¿qué se debería transformar en nuestra sociedad para atender a la nueva generación de personas adultas mayores? ¿Hay modelos a seguir en otros países? Bueno, yo creo que nos lleva a la delantera en las sociedades europeas. Primero porque la población mayor, mucho antes que la nuestra, se presentó ya hace un par de décadas, ¿verdad? La población mayor aumentó mucho antes que la nuestra. Por tanto, existen, por ejemplo, ciertas políticas públicas vinculadas a este envejecimiento positivo o a este envejecimiento activo que nosotros denominamos. Desde el ámbito de las políticas públicas, por ejemplo, mayor flexibilidad en las jornadas laborales y en los tipos de trabajo que hacen las personas mayores, ya que si bien muchas de ellas tienen que continuar trabajando producto de una necesidad económica, no todos lo hacen por esa misma circunstancia, ¿verdad? Muchas personas quieren seguir trabajando para mantenerse activos o activas y poder relacionarse con otros, ¿verdad? No perder esta dimensión tan importante como mencionábamos, que es la relación social. Eso en términos como de política pública, diría yo, temas de fomentar la participación en los territorios, ¿verdad? De mayores espacios de participación y esta flexibilidad laboral, yo creo que serían, para empezar, algunos aspectos. También estamos, pero más allá de estas medidas que son como operativas, yo creo que el gran desafío es el cambio cultural y poder erradicar estas perspectivas edadistas o viejistas, como se denominan en la literatura, que evidentemente se acercan al adulto mayor, a este fenómeno, como, o a partir de esta estereotipo, de esta lógica estereotipada. Yo creo que fundamentalmente, además de ir en paralelo con estos otros elementos más operativos que tienen relación con cómo integramos a las personas mayores a un real funcionamiento en la sociedad, tiene que ver con este cambio cultural. Y ese cambio cultural es lento, es complejo
Y bueno, es un cambio que tenemos que hacer de manera colectiva, como sociedad. Sin embargo, como sabemos, hay que empezar por uno para poder hacer ese cambio. Puede sonar muy desde el sentido común, pero evidentemente creo que son uno de los aspectos básicos que se necesitan para poder ir en pos de una transformación social y en definitiva de la integración de las personas mayores o de la inclusión más bien de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Bien, acá le hacen un planteamiento y una pregunta que va relacionada con la pregunta anterior. Bueno, le agradecen la presentación primero y dice, un estudio de cohorte poblacional de 12 años realizado por Soy Long Lee y otros, publicado hace un par de semanas, evidencia que un tercio de las personas de 50 años o más en el Reino Unido informan sobre la soledad. Esta podría deberse en parte a factores como la jubilación, el deterioro físico y cognitivo, el duelo, la reducción de las redes sociales y la pérdida de roles sociales. Existe una superposición sustancial entre los constructos de soledad y depresión, aunque también indican los autores, estos son distintos. En Chile, el suicidio entre la población adulta mayor es un problema de salud pública. ¿Cuáles son las salidas de este escenario, considerando, por ejemplo, la posibilidad de construir una nueva constitución, o cuáles podrían ser los cambios en la política pública en relación a estos temas que proponen como grupo? ¡Oh, qué interesante! Sí, ¡Qué interesante! No, vamos a invitar a esa persona que forme parte de este grupo de investigación. Sí, bueno, por acá está el nombre de esa persona. Ya. Sí. Bueno, en relación a lo que comenta del estudio, evidentemente yo creo que existe una relación. En el caso de la población nacional, lo que se evidencia en la última encuesta que realiza la Universidad Católica sobre salud mental en personas mayores, se evidencia un mayor porcentaje de personas mayores que declaran ansiedad más que depresión, ¿sí? Como primera distinción en nuestro territorio nacional. Y en segundo momento, evidentemente que alguna alteración, ¿verdad?, en el ámbito de la salud mental, como la ansiedad, que principalmente está vinculada a las preocupaciones, a enfermarse, a los delitos o a la inseguridad, a múltiples temores que declaran las personas mayores, sí se vincula a aislarse, al aislamiento social. Se van las personas mayores encerrándose mucho más en su propia dinámica y van reproduciendo esta situación depresiva o ansiosa, ¿verdad? Lo que podría tender, si no es bien abordada, evidentemente a desembocar, como lamentablemente lo hemos visto últimamente, en el suicidio. De hecho, hay una película que actualmente está tratando esta temática respecto de esta mayor esperanza de vida sin ganas de vivir, que me parece terrible. Cómo hoy día podemos vivir más de 80 años, sin embargo, no tenemos esas ganas de vivir esos años más. Yo creo que ese es un tema público, como plantea la persona del comentario, ¿verdad? Y eso pasa porque el abordaje en temas de salud mental, el abordaje público, es absolutamente insuficiente. No diría solo para las personas mayores, sino que para las personas en general en nuestro país. Son muchas veces intervenciones psicológicas acotadas, ¿verdad?, que no tienen un seguimiento y que pueden tender a solucionarse solamente con la compra de un medicamento o con la entrega de un medicamento en el servicio de salud público. Por tanto, es muy interesante que hoy día esta minoría, que no es tan minoría y que va a representar ya en un par de años más un alto porcentaje de nuestra población, sea parte de cualquier nuevo planteamiento en esta propuesta de nueva constitución. Así como hoy día se está abogando por la incorporación de minorías sexuales o de minorías étnicas, también las distinciones
a través de las edades, yo creo que deben hacerse patentes. Asimismo, como hoy día estamos poniendo especial atención en los niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos desde una institucionalidad y por toda la sociedad, también las personas mayores, producto de las vulneraciones que han experimentado, deben ser consideradas. ¿Cómo? Difícil. Quizás uno de los elementos tiene que ver con la mayor inversión en salud mental de la población mayor. Bien, la siguiente pregunta dice, tomando en cuenta que la calidad de vida del adulto mayor está asociada al grado de independencia que tenga, ¿qué consejos y propuestas pudiera plantear para lograr un envejecimiento satisfactorio, tanto físico como mental? No solo al grado de autonomía o de movilidad o de funcionalidad, ¿sí? Sino que también a otros elementos. Primero, quiero contar que los estudios plantean que la población de 80 y más años y con menos nivel de escolaridad ven disminuida su satisfacción con la vida, ¿sí? Es decir, mientras más años tengamos y mientras menos nivel educativo tengamos, nuestra percepción de calidad de vida va a ir en desmedro. Por ende, como un factor quizás protector para futuras generaciones, aunque suene repetitivo, volvemos a caer en el ámbito de la educación como uno de los grandes ámbitos, ¿verdad?, que nos podría contribuir, ¿verdad?, a poder tener mayor satisfacción con nuestra vida o tener mayor calidad de vida. ¿Qué sugerencias? Bueno, también aquí un poco declarando desde el puro sentido común de lo que uno ha podido evidenciar en la revisión de la literatura, la participación social, la asociatividad, el no estar solos, incluso el uso de la tecnología ayuda bastante a potenciar este ámbito de relación social, la actividad física, ¿verdad? Incluso la nutrición. También se menciona como un elemento importante a considerar en las personas mayores. Siempre hemos pensado en la nutrición en los niños, ¿verdad? De hecho, nuestro país luchó por décadas para combatir la desnutrición en nuestros niños y niñas. Sin embargo, hoy no es la desnutrición, son otros factores más vinculados a obesidad, pero sí tenemos que estar pendientes de ese ámbito también en nuestra población mayor. Y no ser uno más de las personas de los estudios que tienen más de 80 años con menos nivel educativo y que por tanto están evaluando peor su calidad de vida. Yo creo que evidentemente los próximos estudios también van a mostrar un deterioro en esta percepción, producto, ya se vio en la última encuesta, producto del estallido social y la percepción subjetiva que la persona mayor tiene respecto de estos sucesos. Y hoy día, con mayor razón, producto de los efectos que ha traído esta pandemia, el COVID-19, y que ha impactado tanto a esta población mayor. Bien, la siguiente pregunta dice, actualmente un grupo de tesistas ha profundizado en las representaciones de la vejez y cómo éstas impactan en las prácticas sociales. Llama la atención que quienes viven con adultos mayores y las mujeres son más cuidadosos. ¿Cómo propone hoy la política social trabajar la disminución en las brechas entre los jóvenes y las personas adultas mayores? Desconozco si hay propuesta para esa integración generacional, pero sí que yo creo que se destacan en muchos estudios la figura de personas más jóvenes como personas que han contribuido, por ejemplo, al manejo de la tecnología, ¿sí? Como un medio de acercar a estas dos generaciones. Entonces hoy día vemos el nieto, la nieta o el hijo de la persona, hija, enseñando el uso de estos dispositivos, tablets, teléfonos, celulares, ¿verdad? Que sin duda no es parte de la política pública, pero sí es una práctica que se ha ido instalando y que ha sido bastante valorada por las personas mayores. Porque también en algunas ocasiones existe también una mirada a la inversa, ¿verdad? Como las personas mayores tienen una mirada prejuiciosa también
con las juventudes. Por tanto, es hacia ambos lados. Yo creo que la tecnología, a pesar de que en muchos casos nos separa, también puede ser o actuar como un dispositivo para poder integrarnos intergeneracionalmente. Y la última pregunta dice, ¿tiene conocimiento de si se mantendrá la proyección para el mediano o largo plazo de que la expectativa de vida en las mujeres sea mayor que en los hombres? Hasta ahora se ha mantenido y se ha mantenido, yo diría, en las últimas estudios, se ha ido manteniendo. 80,5 años hoy día es la expectativa de vida, liderada por Chile en la región, en América Latina. Me imagino que sí, que se va a mantener. Si pensamos en estos argumentos que señalé anteriormente de carácter cultural, imagino que se mantendrá. Pero la verdad, hoy día no sabemos, o sea, solo sabemos que no sabemos nada. Muy bien. En síntesis, para ayudar a nuestros adultos mayores es necesario que las familias apoyen activamente con actividades y acercamiento, foco sobre todo en las tecnologías, dar mayor espacios de incorporación. El gran desafío es hacer un cambio cultural. El cambio cultural parte de uno para lograr la integración de las personas, sobre todo de este grupo etario, que por supuesto podemos cerrar esta conversación, estimada Karina, diciendo que pareciera ser que la vida comienza a los 60. Así nos están diciendo. Estimada Karina, muchas gracias por esta conversación, por esta instancia. Hubo muchos temas que no abordamos a propósito, que parece que van a quedar pendientes para una próxima. De todas maneras, Jessica, quiero agradecer esta invitación y te podemos seguir contando el próximo año con los resultados de una investigación, de 2 investigaciones en curso. Una investigación que justamente da cuenta del uso de las tecnologías en las personas mayores, que estamos realizando en el grupo de investigación, y una de movilidad urbana también, que nos adjudicamos un fondo facultativo para poder llevar a cabo, así que estamos en eso, así que el próximo año felices te podemos volver a contar nuestros avances. Maravilloso, si Dios quiere, por supuesto, las puertas están absolutamente abiertas para este tipo de comunicación que son tan importantes, ¿no es cierto?, sobre todo socializarlas. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a todos los que nos acompañan. De esta manera hemos concluido con esta conversación de hoy. Les invitamos para el próximo encuentro. Muy buenas tardes a todos y a todas.